confía su supervivencia a que la gente tenga cada vez más hijos o a que vengan cada vez más inmigrantes me parece arriesgado. No, lo siguiente. Las pensiones es una cosa tan absurda. Es una estafa piramidal y es un desastre. Está claro para cualquier persona que sepa sumar y restar que no es sostenible. En Argentina se robaron los fondos de pensiones. Sí, se lo apropió el Estado. Retrasar 2 años la edad de jubilación es un sistema que ha quebrado ya y que le estás poniendo parches. A mí no me parece que tenga sentido que uno pague impuestos para que esos impuestos se fundan directamente en darle dinero a otra persona. Yo creo que el sistema de pensiones es sostenible, sí. El sistema de pensiones es un tema que nos afecta a todos, pero ¿qué piensan realmente las personas sobre su sostenibilidad? Hemos entrevistado a 24 personas de diferentes edades y profesiones para conocer sus opiniones sinceras sobre el sistema de reparto actual en España frente a uno de capitalización. La mayoría opina que el actual modelo de reparto en el que los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados está en riesgo. Cada vez menos trabajadores sostienen a una creciente población jubilada y esto genera dudas sobre el futuro de nuestras pensiones. Desde jóvenes hasta adultos mayores, cada uno tiene algo que decir. Veamos lo que piensan. Las pensiones es una cosa tan absurda, tan ridícula y tan que no tiene ni el más mínimo sentido, que al hacerlo, o sea, al darle la apariencia contraria de lo que es, pues claro, mucha gente cree que la realidad son las pensiones, cuando es una cosa que no hay por dónde cogerla. Entonces, claro, si los políticos, los periodistas te cuentan que la realidad es que vas a vivir de una estafa piramidal y te metes en esa mentira, pues lo otro te suena muy raro. Pero está todo cambiado. O sea, lo que es ridículo es creer que se va a vivir de una estafa piramidal. Y la realidad es que tiene que invertir todo el mundo. Entonces estamos en ese proceso de transición de esta mentira gigantesca hacia la realidad. Es un tema que quería tratar un poquito más adelante, pero vamos a tratarlo ahora. Yo estoy de acuerdo contigo y las pensiones realmente de hoy en día no es un dinero que tú le hayas ido dando a los trabajadores al Estado y que lo hayan invertido y que luego te lo devuelvan, sino que es un subsidio. ¿Cómo se podría hacer para que realmente, o sea, lógicamente los jubilados que ahora mismo están cobrando pensiones tienen que seguir cobrándolas porque ya el sistema ha ido mal de esta manera, pero hay que hacer una transición a poder llegar a un sistema que sea sostenible y justo para todas las generaciones. ¿Cómo sería esa transición? ¿Qué tendríamos que hacer? El sitio donde hay que llegar es un sistema de capitalización puro. Entonces, este sistema es que todo lo que tú pagas a la seguridad social se invierte, lo inviertes tú, te vas creando un patrimonio y vives de tus rentas. Lo ideal sería que empezásemos de cero y que todo lo que paga la gente a la seguridad social se invirtiese en su nombre. Entonces, si se quiere compaginar que los jóvenes tengan ya este sistema con que los que ya están jubilados sigan cobrando sus subsidios, lo que hay que hacer es que los jóvenes, la mitad de lo que pagan a la seguridad social ahora, ya esté a su nombre y ese vaya a ser su patrimonio, y la otra mitad vaya a los subsidios. Claro, si los trabajadores pagan para esos subsidios la mitad, pues los subsidios de los jubilados en principio bajarían la mitad. Claro. Entonces, para que los jubilados cobren lo mismo, lo que hay que hacer es reducir el gasto público. Con una reducción de gasto público de entre 60 y 80 mil millones, pues ya los subsidios se mantendrían. Es una cifra que no es exacta porque va a depender, o sea, imagínate, gente, bueno, la jubilación ya, hablamos de los 65, pero ya va por los 67 y pico y subiendo. Sí, hasta los 70 va directo a los 70, sí. Y luego lo pasará. Sí. Entonces, imagínate que se empieza hoy. Y las personas que tengan 67 años para redondear o 68, pues ya se jubilan, ya quedan con subsidio. Pero claro, los que tengan ahora 66, 65, 64, prácticamente están en el sistema antiguo. Sí. Entonces, pues, se puede hacer una línea de corte, por ejemplo, que sea desde los 60, el que tenga más de 60, ya queda en el sistema antiguo.
y, por ejemplo, entre 50 y 60 das a elegir. Si haces eso, pues no sabes cuánta gente entre 50 y 60 va a elegir que se queda completamente en la estafa piramidal y que cobrará el subsidio que se le pueda pagar. Eso es. Y que otros quedarán, o sea, dirán que quieren empezar a capitalizar y entonces esos deberían combinar. Por un lado, tener su patrimonio, el que reúnan, el que acumulen, y por otro lado, una parte de subsidio. También se puede hacer que no haya gente obligada a pasar, o sea, a quedarse en el sistema antiguo. Imagínate a alguien que le quede un mes para jubilarse y diga, bueno, pues yo quiero este mes, o sea, la mitad de lo que pago este mes que esté a mi nombre. Y el subsidio, pues en vez de ser de 1.100 euros, pues me lo dais de 1.099,5 euros. Me descontáis 50 céntimos. Eso es. Pero quiero que estos 200 o 300 euros estén a mi nombre para que los hereden mis hijos o mis nietos. Entonces la transición se haría así. Una visión bien crítica respecto del rol del Estado y particularmente de ciertos sectores políticos. Bien crítica respecto a eso. Acá en Chile tenemos un sistema de capitalización individual, que en el fondo es que las personas vayan capitalizando el ahorro y ese ahorro se va invirtiendo. Tiene otros problemas, que es que se basa mucho y depende mucho del ahorro de la persona. Entonces, en Chile, donde tenemos un mercado del trabajo informal en muchos casos, esa persona naturalmente no estuvo ahorrando y eso genera que la persona no tenga pensión en el futuro. Entonces, hay otro tipo de problemas también. Pero el sistema español, que acá en Chile incluso se hablaba de que, oye, mira las pensiones en España como son. Hay cierto sector político que en Chile estaba planteando una reforma de pensiones mirando la española, y yo no podía creerlo cómo estaban planteando esas cosas, que básicamente sí era un sistema de reparto. Lo que planteaban era ir a un sistema de reparto a lo español, pero mejorarlo, para que no se generen los vicios. El Estado se la va a gastar, o sea, en algún punto va a llegar algún gobierno irresponsable y puede hacer ciertas cosas que le pueden empezar, como se dice en Chile, a pegar el manotazo a los fondos de pensiones. Pasó en Argentina. En Chile estamos muy lejos de ser Argentina, muy lejos de eso, pero en Argentina pasó. En Argentina se robaron los fondos de pensiones. Sí, se lo apropió el Estado. Entonces, eso es grave. Y en la medida en que haya una cultura a nivel social de que ciertas tendencias políticas predominen y que son amigos de lo ajeno en muchos casos, bueno, siempre va a estar en riesgo el tema de las pensiones. Entonces, yo prefiero hacerme cargo yo de mi pensión y no esperar la caridad del político de turno. Exacto. Y creo que es un tema cultural, educacional. O sea, es una estafa. El sistema de pensiones en España es una estafa. Es una estafa piramidal. Es una estafa piramidal y es un desastre. Ahora mismo los pensionistas actuales pues tienen... yo creo que tienen garantizados, no tienen que temer. Yo creo que ahora mismo ellos no van por a tener unos años problema, yo creo que sí. Pero el resto sí. Pero para mí es una trampa fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque nos hacen creer que el dinero que cotizamos mientras estamos trabajando es un dinero que se nos va a devolver en forma de pensión cuando nos jubilemos. Es falso. Es falso. No se usa para crear nuestra mochilita y que vaya creciendo. No. Es se más, usa para otras cosas. Lo que estás comprando con esa pedazo de cantidad bárbara de dinero que nos quitan todos los meses es comprar el derecho a que te pague el Estado lo que considere que te tiene que pagar el día de mañana, si te tiene que pagar algo y a partir de cuándo te lo empieza a pagar, que es que hay muchos sís y muchos condicionantes ahí. Y que no nos pase como en Argentina, por ejemplo. Por supuesto. Y en segundo lugar, que pensáramos o que todos los españoles deberíamos saber cuánto exactamente nos están quitando de la nómina al mes y cuánto podríamos ganar en el mercado sin hacer nada raro, indexándonos al mercado, si capitalizamos esos recursos por nuestra cuenta cada uno de los meses y hasta la edad de jubilación. Más de uno se presentaba en la Seguridad Social y con ganas de echarse enfrente al ministro. El problema que tenemos con las pensiones en España para mí no es un problema de ahora, es un problema de raíz y básico, que es el hecho de que los pensionistas actuales reciban su prestación de los actuales trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Porque un sistema que confía su supervivencia a que la gente tenga cada vez más hijos o a que vengan cada vez más inmigrantes me parece arriesgado, lo siguiente. Sí. O sea, es que la gente te dice, es muy arriesgado invertir en bolsa,
pero están gastándose todo su sueldo mes a mes porque confían en que, no sé por qué, va a aumentar la natalidad y va a haber gente que cotice para costear sus pensiones. Y lo que mucha gente a lo mejor no sabe, no es consciente, es que ya hoy nos endeudamos más y más para pagar las extras. Cada vez que llega junio o diciembre no da el dinero y hay que endeudar más a todo el mundo. Y cada año en los presupuestos generales del Estado hay una partida que está destinada a costear el interés de la deuda, porque tú te endeudas a 10 años, pero hay que pagar los intereses durante esos 10 años. Eso es. Claro, y Garzón, para él la deuda no hay que pagarla, no hay problema, pero siempre se olvidan de los intereses. Y cuando esos intereses vayan creciendo, que ya ocupan más de lo que, por ejemplo, lo que pagamos en defensa, es menos de lo que pagamos por los intereses. Y para mí las pensiones, estoy muy de acuerdo con Gregorio en que es el problema, punto, nacional. Casi que cualquier problema al lado de ese es secundario, de verdad. O sea, para mí es porque tenemos a millones de personas tranquilas creyendo que van a poder vivir 30 años o 30 y pico de eso. Gregorio dice, no es una pensión, es un subsidio, y yo ahí estoy bastante de acuerdo con él. Sí, o sea, yo no sé cuál sería la diferencia entre pensión y subsidio. O sea, cuál es, digamos, la diferencia a nivel de diccionario, no lo sé. Pero yo lo que tengo claro es que sí, que es algo insostenible y que ese concepto de comerte la fruta en vez de plantar algunas semillas para el futuro. Efectivamente. Tenemos el ejemplo en Noruega, el Fondo Soberano de Noruega. Es que, no sé, es lo que digo tantas veces, no hay más que echar un vistazo alrededor del mundo a ver qué han hecho otros, para bien y para mal. Y copiar lo que funciona, ya está. Claro, simple. claro. Partiendo de que es algo complicadísimo por la mentalidad que hay en España, pero creo que todos los políticos, todos, sin excepción, deberían empezar a comunicar poco a poco, a ir metiendo a la gente a la idea de que esto no puede seguir así. Porque si lo hacen todos los políticos, la gente que quiere mantener este sistema no va a tener a quién votar. Efectivamente. Es algo imposible, pero es lo que debería ser. Y luego ir educando a la gente para que haga lo que hacemos nosotros, construirte tu patrimonio y poco a poco transicionando a crear un pilar de capitalización. Aquí en Irlanda las pensiones públicas son irrisorias, la máxima son 1.000 euros y el gobierno el año que viene, creo que ya se aprobó de hecho, va a empezar un programa de suscripción automática para que la gente haga crecer su pilar de capitalización privada. Okay. O sea, va a aportar, el Estado aporta 1 euro, el trabajador aporta 1 euro y la empresa aporta 3, me parece, cada mes. O sea, por cada euro que aporte el trabajador, bla, bla. Y eso poco a poco va a ir, digamos, componiendo y van a apuntar a todo el mundo automáticamente. Si te quieres borrar... te iba a decir, si era automático y para todos. Sí, si te quieres borrar, a los 6 meses te puedes borrar, pero a los 2 años te vuelven a apuntar. Porque es como que entienden que ya has madurado un poco, tal. Si a los 2 años te vuelves a borrar, ya te dejan en paz, pero confían, y yo creo que es una idea muy interesante, confían en la inercia. La mayoría de la gente, mucha gente no invierte por inercia, porque es ya lo haré, ya lo miraré. Pues si el gobierno te apunta a esto y piensas, me voy a borrar, ya me borraré, ya lo haré, y cuando te das cuenta pasaron 30 años y no te borraste. Y yo creo que en eso es en lo que confían. Sí, y luego van viendo, les irán mandando reportes de cómo va creciendo su patrimonio, su bolsa, y dirán, pues oye, no está tan mal, va creciendo fíjate, para el futuro. Este país están haciendo eso teniendo la pensión máxima pública de 1.000 euros, los salarios son mucho más altos que en España y la población es mucho más joven que en España, porque aquí la tasa de natalidad es de 2 con algo y ves críos por todos los lados. O sea, problemas de envejecimiento no tienen aquí. Y aún así son conscientes de que necesitan hacer algo, de que necesitan que la gente llegue a los 65 con un complemento porque si no, mal. Está claro para cualquier persona que sepa sumar y restar que no es sostenible. O sea, no es absurdo pensar que es sostenible. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ¿Es un esquema Ponzi? Tiene trazas, digamos, ¿no? Yo no diría que es un esquema Ponzi como tal, pero tiene trazas de esquema Ponzi. Además, hay debate si es sostenible o no. Lleva décadas sin serlo y lleva décadas reformándose. O sea, lleva décadas en las que se empeoran las condiciones. O sea, y cada vez que sucede eso es porque el sistema no es sostenible y porque está quebrado. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo quiebran poco a poco o por qué funcionan así? Pues porque
digamos que los políticos funcionan a 4 años vista o a 8, y el gran problema que hay es que aquí requiere soluciones a décadas vista. Y claro, Eso es. quien ofrezca soluciones van a ser duras. Solo hay que ver lo que está pasando en Francia con Macron. Sí, sí. La que están liando ahí, y además por subir un poco la edad de jubilación y que, para igualarla un poco con el resto del mundo. O sea, que siguen bastante por debajo los franceses, pero aún exactamente, así, sí. Exactamente. Pero claro, se habla de solidaridad, pero la realidad es que la base del sistema de pensiones actual es la insolidaridad entre las personas que están cobrando o van a cobrar a corto plazo y las generaciones futuras. Claro, les ponemos a las generaciones que vienen por detrás, a los jóvenes, pues una mochila encima. Exactamente. Para pagar a los que tienen ahora las pensiones, que yo no digo que haya que quitárselas. ¿Y tú cómo ves que se podría solucionar esto? Si es que tienes alguna idea para hacer esta transición, aunque sea en 10, 15, 20 años, pasar a un sistema de capitalización, como lo que tú has contado, que el Estado fuerce a invertir a todas las personas y que esa inversión quede adjunta a ti, digamos, y que cuando te jubiles, pues el Estado te la devuelva o te lo dé en forma de rentas, no lo sé. Yo lo veo complicado. O sea, no veo que con la mentalidad que hay en España tenga solución, y con la estructura poblacional que hay. O sea, hay hay un capítulo o un vídeo buenísimo de VisualPolitik que habla sobre España, que dice que es una gerontocracia, que me parece muy, muy bueno y que explica muchos de los problemas que hay actualmente en España. ¿Cómo es tu endeudamiento y pensiones en España? ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues eso, las dos bombas que están a punto de estallar. Son el precipicio que tenemos delante, que no sabemos cuánto nos queda para caminar, pero son el precipicio que tenemos delante. Esto sin duda va a explotar. O sea, no hay otra opción, sencillamente. Esto es el equivalente a una familia que estuvieran trabajando y que están ganando pues lo normal, ¿vale? Están lo que tienen que ganar, pero ya sistemáticamente, aparte piden préstamos para poder vivir un poco mejor. Pues es que eso solo puede acabar de una manera, que es explotando, ¿no? Y cuando suban los tipos de interés, pues, ¿cuál es el problema que tiene? Que Italia está realmente mal, porque Italia está con un nivel de endeudamiento bastante más grande, en Grecia también está muy mal, y que esto ya sí que puede ser, cuando venga una crisis rodada, puede ser demasiado grande para caer, ¿no? Los países, con lo cual realmente puede ser complicado el tema del endeudamiento. Y el tema de las pensiones, vamos, lo que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que es una ficción, que las personas que están jubiladas son sencillamente, están arruinadas y están viviendo un poco de las prestaciones que es el que reciben de las personas que están trabajando, pero que cada vez hay menos gente joven, y es que esto acabará explotando. Acabará explotando, pero ningún partido político va a poner el freno, porque estos son 4 años y cada cual aguanta los 4 años y ya el siguiente que se apañe y el otro aguantará 4 años y así hasta que explote. Cuando explote, explotará. Yo veo que son como las dos bombas que están a punto de explotar, o no se sabe cuándo explotará, porque es que en economía digamos que es fácil saber, o relativamente fácil saber lo que va a ocurrir, o por lo menos posible, pero es muy difícil saber cuándo va a ocurrir. Esto es como las burbujas, que dices, esto es una burbuja que acabará explotando, pero puede tirarse años todavía para arriba. Nadie lo sabe y el que acierte pues ganará dinero, claro está. Sí. España tiene el mismo problema de Argentina y el mismo problema de la mayoría de los países de Hispanoamérica y de Latinoamérica. Tiene sistemas de pensiones que están quebrados, que están técnicamente quebrados, porque cada vez hay menos gente que nace, hay menos gente que trabaja y más gente que se retira por este tema de la expectativa de vida. Entonces, las pensiones para personas jóvenes como vos y yo, por ejemplo, no están garantizadas. O tal vez haya una pensión muy baja, por ejemplo, de 100 o 200 dólares mensuales. El resto lo vamos a tener que hacer nosotros. Y está en nosotros de llegar a esa edad con una pensión más o menos digna o con 100 o 200 dólares de pensión que realmente no alcanzan para nada.
¿Cómo llegar a una pensión digna? Bueno, ahorrando e invirtiendo en instrumentos que nos permitan retirarnos de manera tranquila, que nos permitan tener un capital y con ese capital vivir de los intereses que nos genera ese capital. Estamos en un sistema deficitario, claramente. Cuando hay que financiarlo con cargo al presupuesto público es porque es deficitario, no hay más. No voy a entrar si es está si es un quebrado, esquema Ponzi o... No. Ok, es deficitario. ¿Esto se puede mantener? Sí, se puede mantener toda la vida. Si queremos se puede mantener hasta que el 100% del presupuesto vaya a pensiones. No hay problema. Entonces no tendremos carreteras, no tendremos tal. Pero es una historia política y ahí no voy a meter. Esta es la realidad que tenemos. ¿Cuándo nuestro sistema va a dejar de ser deficitario? O mejor dicho, ¿cuándo se van a adoptar medidas para que deje de ser deficitario? Esto los políticos lo saben, lo que estamos hablando, ¿eh? Pero no quieren actuar. Pero ¿sabes por qué no quieren actuar ahora? Porque conoces, no sé si los oyentes conocerán la teoría del votante mediano, ¿no? Esto no es el principal problema que va a determinar el voto de un elector. Cuando sea el principal problema del votante, entonces sí se van a acometer las reformas necesarias. Lo que están acometiendo ahora no son lavados de cara. Y lavados de cara que independientemente del signo político, lo van a hacer unos y otros, porque saben que al final tengo 3 opciones: o incremento los ingresos, o reduzco los gastos, o una combinación de los anteriores. Como los gastos no los voy a incrementar, porque incrementar las pensiones en términos reales es complicado, lo que tengo que hacer es incrementar los ingresos. Pero incrementar los ingresos es muy difícil en un momento en el que estamos ya hasta arriba de impuestos, ¿no? Sí. Y una mezcla de las dos, pues al final, pues hay que ampliar la edad de jubilación, hay que ampliar también, me parece correcto que ampliemos, siempre digo que toda nuestra vida laboral debería ser computable. Para bien o para mal, es tu realidad laboral y con ella tienes que cargar o debería de cargar con tus pensiones. Esto es lo justo y no le quiero dar ningún matiz político al asunto, pero es lo que yo creo. Ahora bien, las reformas esas de calado que se van a hacer cuando el principal problema del votante sea la jubilación, es decir, cuando la mediana, ¿no?, de todos los votantes deje atrás a los más jóvenes que no piensan en esto. Eso es. ¿Qué medidas se van a acometer para hacer esto? Pues no lo sé. Pues pueden ir desde un sistema de reparto como el actual, en el que se garantizan unos ingresos mínimos universales a costa de reducir las pensiones más altas, una combinación con un sistema de capitalización. No lo sé. Hay muchas formas. Pero algo hay que hacer. Y habrá que hacer. Y lo van a hacer, Carlos, en ese momento. Antes sí. Sí, yo creo que va a ser como una transición a un modelo de capitalización o de la mochila austriaca. Es que tú te vayas metiendo en tu mochila tu propia pensión y no dependas de los que vienen detrás. Pero esa transición es complicada, sí. Es complicada. Este tema es súper complicado y delicado. Y ya, como una vez me lo preguntaron, y la verdad que sorprendió muchísimo la respuesta, porque yo doy respuestas un poco diferentes a las esperadas. Yo creo que el sistema de pensiones es sostenible, sí. Este modelo, no. ¿Vale? Okay. Las pensiones, el concepto de pensiones, sí. Y el modelo que tenemos, desde luego, no. O sea, esto es un problema matemático. No hay que... O sea, no esto es no tiene duda. Sí. O sea, no hay más. ¿Qué es lo que sucede? Que en las pensiones, y esto pues suena muy desagradable, en las pensiones varían hay unas variantes. Una de ellas es el número de personas que está trabajando y el número de personas que está cobrando. Y luego la cotización de unos y lo que cobran los otros. O sea, lo que pagan unos y esas son las cuentas que hay. Bien. Pero hay otra variable muy importante que nadie cuenta porque, claro, nadie es tan maquiavélico. Y es el número de años que tú cobras pensión. ¿Vale? Entonces, esto en el lado del otro se puede tocar lo que se puede tocar. Con inflación, los que cobran van a ir a peor. ¿Vale? Y, lógicamente, si queremos mantener un poquito, los que pagan igual también tenemos que ir un poquito a peor. Un poquito. Porque tampoco se puede mucho porque colapsas el sistema.
De hecho, estamos llegando a unos rangos impositivos que ya dan señales de agotamiento y de colapso. O sea, no se trata de ser ni de un color ni del otro. O sea, al final los países funcionan bien cuando tú te manejas en un rango de lo que el Estado gasta. Si te vas más por arriba o te vas más por abajo, normalmente empeoras. Entonces, dependiendo el país, el partido político, lo correcto es moverte entre estos dos rangos, pero sin salirte de ninguno. En unos casos favorecerás a unos, que es más socialdemocracia, en otros lados favorecerás a otro, que es más liberalismo económico. Pero ambos dos, si se salen, en general no funcionan. Y las cosas colapsan. Y cuando las cosas colapsan siempre pagan los mismos. Entonces, como estamos ya un poquito ajustados en estos rangos, yo creo que la subida esta, a los que pagamos, no puede ser ya demasiado. No puede ya ser demasiado. Y con la inflación ayudará a que los que cobren menos. Pero luego está el factor clave, que es cuando te jubilas y cuántos años vives. Y aquí esto es muy sencillo. O sea, esto depende de las asistencias sanitarias que dependen del gobierno y que te las pueden actualizar o no actualizar a su gusto, y que no te va a salir en ningún medio de comunicación ni te va a salir en ningún sitio. Esto se hace de forma oscura y truculenta, como se hacen otras muchas cosas con la beneplácita de la totalidad de partidos políticos. O sea, sin ningún lugar a dudas, como se han hecho otras muchas cosas. Entonces, esto unido a las consecuencias de futuras enfermedades, pandemias y consecuencias del calentamiento global, hace que la población mayor sea más vulnerable, vamos a decirlo así, más propensa, y esto es tan sencillo como la probabilidad de muerte aumenta. Entonces, si conseguimos extender un poquito los años que la gente trabaja, y en general la gente llega bien a la edad de trabajar, y si no, que vayan a los años 70 a ver cómo está una persona de 60, 65 años, llegan bien, y si por el otro lado empieza a haber más muertes, pues entonces la ecuación puede cuadrar. Esto suena muy frío, muy maquiavélico, pero vamos, que nadie se piense que no es otra cosa que lo que tiene encima de la mesa todos los ministros que llevan este tipo de cosas. O sea, aunque te salga en la tele con cara bonita haciendo una cosa, al final ellos tienen ese poder maquiavélico. Si no, no serían ministros, ni serían políticos. O sea, su poder maquiavélico lo tienen. Entonces, son cosas que al final, pues, no lo vas a ver en una rueda de prensa, pero se va a hacer en los despachos del Congreso. Y lo tocarán por lo que haya que tocar, y dependiendo cómo esté el gasto público, la deuda y cómo vayan las cosas, irán tocando lo que tengan que tocar. De hecho, si alguien coge y teclea en el INI la estadística de muertes, cómo se ha ido repartiendo en los 2 últimos años post-COVID, pues bueno, son matemáticas, que cada uno saque su propia opinión. Yo no voy a cocinar los datos, o sea, es lo que hay. Se ve un aumento que no es proporcional al envejecimiento de la población. Bueno, no tiene puede ser casualidad y el año que viene cambia, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Yo, como te digo, creo que las pensiones sí va a haber, van a ser más comedidas, va a haber menos diferencia entre la alta y la baja, y lógicamente nos tendremos que acostumbrar a trabajar unos poquitos años más. Nos tendremos que acostumbrar a que muchas personas jubiladas tengan mini-jobs, o gente que se jubila y puede seguir haciendo una media jornada. Que además, cuidado, esto no es nada malo en términos de salud para algunos trabajadores, ojo, otros no. O sea, el que no puede, no puede. Se tendrá que arreglar con la pensión que haya, y el que puede, pues igual puede trabajar 4 horas, o 3 horas, o 2 días. No pasa nada. La gente se mantiene ocupada. Hay mucha gente que yo lo he visto en mi trabajo, como muchísima gente que se jubila, el de 3 años está en una celga, el de 5 bye bye, por dejarse de sentirse útil, porque pierdes cosas que haces. O sea, al final las personas, para su estado de conservación, tienen que mantener su mente activada y, bueno, razonablemente activa, y el cuerpo lo mismo. Sin hombre, no, esto no implica que vamos a tener a una persona de 80 años poniendo ladrillos, ¿no? Que no es lo que muchas veces quieren confundirnos. Cada vez que se habla de un mini job o de una extensión de los años de trabajo, significa que no. Lo primero que te dicen es que yo no voy a estar poniendo copas con 80 años o subido en un andamio con 70. Pero hay gente que no puede. Puede haber gente que quiere vivir un poquito mejor, y pues un médico pues puede pasar 4 horas de consulta. Y todo siempre y cuando esté cuerdo. Un informático pues puede programar, hacer alguna cosilla. Un ingeniero puede hacer cosas.
Un cocinero puede hacerse media jornada, un cocinero no tiene por qué meterse esas palizas de menú del día, pero oye, puede hacer sus cosillas. Bueno, todo el mundo, yo creo que una gran parte de la población tiene un hueco, que es lo más importante. Yo lo veo mal, desde luego. De hecho, el sistema realmente ha quebrado ya varias veces. O sea, no es que el sistema esté bien y estamos viendo a ver qué pasa. Es que retrasar 2 años la edad de jubilación es un sistema que ha quebrado ya y que le estás poniendo parches. Le estás haciendo cosas. Que antes cogías solo los 10 últimos años para calcular la pensión, luego los 15, luego toda la vida. Esos son parches a un sistema quebrado. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta de eso porque la mayoría... No quiere darse cuenta a lo mejor. Y no entiende de dónde viene su pensión. No lo entiende. Es un esquema Ponzi realmente, ¿no? O sea, claro, tú evidentemente, o sea... pero, y es que eso ya asusta. Tú necesitas gente que esté trabajando para poder pagar pensiones. Eso es evidente. Pero hay gente que no lo quiere entender, eso. O sea, pero ni le interesa. O sea, tú le hablas de ello y no te escuchan. Bueno. O sea, ya a mí me ha pasado con mucha gente de intentar explicarles cómo funciona el sistema de pensiones y no querer y cambiar de tema, no escucharme porque no les interesa, ¿sabes? Entonces, Jolín. Pero el sistema de pensiones ha quebrado varias veces, por así decirlo, de ponerle parches y le van a seguir poniendo todos los parches que puedan, porque nadie se quiere comer el marrón de hacer la reforma. De hacer una reforma gorda, porque eso no va a dar votos. Efectivamente. ¿Qué hacemos entonces? Subir las pensiones, eso sí da votos, ¿no? Subir las pensiones da votos. Pero claro, la última subida de las pensiones del 8% es una barbaridad. O sea, tú estás quitándole poder adquisitivo a las personas que se supone que tienen que mantener tu economía para dárselo a personas que ya no son productivas, por así, y no quiero decir, no tienen la culpa los pensionistas tampoco. Está claro. Que nadie piense que Correcto. no tienen la culpa los pensionistas. Evidentemente todo el mundo quiere más para él, ¿no? Más para él. Luego le puedes hacer un poco el chantaje emocional, ¿no? De es que tus hijos y tus nietos tal y cual, ¿no? Pero es que se hace el chantaje emocional por ese lado y el chantaje emocional por no, es que la gente mayor tiene que vivir, tiene que tener unos... Entonces... Habría que hacer como una transición para que los que ya están y ya no pueden hacer nada sigan, pero cambiar el sistema porque claro, es que... Pero yo no confío en el sistema de pensiones actual y no confío en jubilarme a una edad decente. Entonces, por eso también invierto yo no pienso estar trabajando hasta los 75 años, que a lo mejor cuando a mí me llegue está ya por ahí, ¿no? Porque no da para más la cosa. Porque perfectamente podrá estar en los 70, 72 años, 73, perfectamente. Entonces, yo no voy a estar trabajando hasta esa edad. Eso lo tengo claro. Entonces, muy bien. Yo tengo mi plan, digamos, por otro lado, ¿no? Y si mira que no, pero entonces no te vamos a pagar pensión, pues no me la pagues. Pero yo no voy a trabajar hasta los 75 años. Es que trabajar no quiero ser esclavo del sistema, por así decirlo. Explotará, no sé cómo va a explotar, pero cuando explote, explotará fuerte. Igual pasa como en Grecia, que le redujeron las pensiones, si mal no recuerdo, un 50%. Sí, fue una barbaridad ahí, sí. Nosotros yo creo que sí cobraremos la pensión, lo que pasa que durante el camino que llevamos hasta la edad de jubilación nos van a cambiar las condiciones. O sea, si antes te jubilabas con 65 y tenías que cotizar, no me acuerdo si eran los 10, 15 últimos años, ya te lo van a quitar. Igual tenemos que estar hasta los 68 y te tienen que, yo qué sé, 35, 40 años. O sea, al final sí que vas a cobrar, pero vas a cobrar yo creo que no mucho tampoco. Entonces sí que hay que, pues eso, formar esa cartera de inversión para tener por lo menos ese apoyo. Claro. Y en cuanto a la deuda, pues la deuda seguirá creciendo mientras se lo permita quien les esté dando el dinero, que es el Banco Central Europeo. En el momento que corten el grifo y haya que hacer los ajustes, pues ya vendrá todo junto al final. Ese es el problema, vendrá una crisis. No sabemos cuándo tampoco. Esto ya depende de los políticos y no depende de nosotros. Primero de todo tengo que decir que yo quiero llevar una vida en la cual no me quiera jubilar nunca. Es decir, muy bien. Habrá una transición en mi manera de trabajar, en mi manera de hacer las cosas, que a lo mejor el día de mañana estoy aquí haciendo directos, con una edad, la edad que sea. Muy bien. Porque es lo que me gusta. Cuenta conmigo. Sí, muy bien.
Tiene que haber una transición porque a fin de cuentas a mí la palabra jubilado no me gusta porque es una etiqueta y a mí las etiquetas las odio. Porque parece que te pongan la etiqueta y el mundo se vuelve en blanco y negro. No, lo odio, no me quiero jubilar. ¿Vale? Obviamente habrá una transición natural en cuanto a mis capacidades y mis habilidades y me gustaría dedicarme a aquello que me satisfaga más de arriba de la pirámide de Maslow que hemos hablado antes. Entonces, en base a eso, a lo que me has preguntado, ¿tendremos jubilaciones? Sí. ¿Cómo serán? No lo sé. Seguramente tengamos un reparto, un 50-50, ojalá entre la empresa privada a participar en ello. Sí que es cierto que también entrarán pues gestoras de por medio, a ver cómo somos capaces como españoles de digerir todo eso. Me da miedo, porque tenemos cada susto con cada... Aquí en la historia negra de la inversión española tenemos cada susto y entonces, claro, hay una transición. A ver quién hace esa transición. El otro día, así como charla de bar, yo pregunté, oye, ¿los fondos Next Generation no los podrían emplear para iniciar, para poner la primera piedra en la transición en las pensiones? Pero claro, aquí estamos hablando de que las pensiones es un tema político. ¿Cuándo puede cambiar el tema? Cuando realmente ya no haya... A ver, yo no te voy a engañar, yo no tengo mucha esperanza de las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, no tengo esperanza de ello, no tengo confianza, pues por eso tomo medidas y estoy tomando medidas y tomaré medidas, igual que tú. Creo que va a estallar. Mira, yo muchas veces lo comento, ¿tú te acuerdas pues la crisis cuando vino fuerte aquí en España en 2012, que se juntó absolutamente todo? Entonces, digamos, yo recuerdo que uno de mis compañeros me decía, esto se soluciona recortándonos a todos el sueldo un 30%. Y yo decía, pero qué barbaridad dices. Dice, sí. Dice, empobreciéndonos a todos un 30%. Y fue lo que pasó. Porque vinieron los ERES, los famosos ERES, expedientes de regulación de empleo, que todas las empresas o muchas de las empresas tuvieron que ajustar plantillas y ajustar salarios. Entonces, mucha gente dijo, no, yo me cojo el desempleo, me cojo mi indemnización, que para eso lo he trabajado, me lo merezco, y dentro de 2 años me reincorporo. Y cuando se reincorporaron los que pudieron, lo hicieron con un salario menor. Y los que estaban dentro pues también perdieron en indemnización y a muchos perdieron también en ajuste de salarios. Entonces, eso llegó. Entonces, yo creo que con lo de las pensiones va a pasar lo mismo, que no, esto no puede ser, pero va a llegar un momento en el que las pensiones o sean recortadas o suban mucho menos que el ritmo de la vida o es que no hay quien lo soporte, no hay más. Y nos va a tocar absolutamente a todos. ¿Van a tener más que perder? Pues los más jóvenes, los que vienen por detrás. Pero bueno, los que estamos todavía, que nos quedan unos cuantos años, pues también no queda otra. Por eso la única alternativa, ¿qué está en tu mano? ¿Qué está en tu mano? Pues ahorrar. No queda otra. No quejarte, no esperar un milagro, no echar balones fuera y poner algo de tu parte. Al menos lo que esté en tu mano, pues ahorrar un poco. Eso es. Al final eso es un poco la filosofía estoica. Lo que tú puedas hacer por ti, hazlo. Que el sistema no es lo ideal, está claro, no es lo justo, pues quizás no, pero tú tienes que, con las cartas que te dan, tienes que jugar la partida, ¿no? Tienes que hacerlo lo mejor posible. En Grecia sí que hubo un recorte de pensiones brutal, ¿verdad? Aquí más o menos... se contuvo, pero lo de Grecia fue terrible. Claro, aquí fue más el ajuste en el mercado laboral. Fue un ajuste muy importante y el ajuste de las indemnizaciones, que hubo ahí un recorte muy abultado. Y luego, pues, en salarios y en oportunidades, y pasamos ahí unos años muy malos. Así que, el planeta es así, el sistema está montado así, y como tú no lo puedes cambiar, no esperes un milagro y ponte ya. No pongas excusas. Yo empecé a ver esto en 2007, que las pensiones eran 50 o 60 mil millones y se podía haber hecho la transición fácil, la capitalización. Pero ahora se está emitiendo mucha deuda para pagar los subsidios de los jubilados. Entonces, cualquier acuerdo que se intente pasa primero por decir, aquí ya no se emite más deuda para esta engañifa. Entonces, no se emite más deuda para esta engañifa, es una bajada de las pensiones del 20% más o menos. Y siguen siendo altísimas para lo que la capacidad de pago de los trabajadores.
Entonces yo creo que el enfrentamiento está ahí asegurado, sí, por no haber hecho las cosas a tiempo. Y es que una de las cosas más importantes que decía con las pensiones, desde que empecé, es que el tiempo no era infinito, o sea, no era ilimitado, que teníamos un plazo de tiempo que no se podía calcular para poder arreglar esto de una forma razonable y cordial entre todo el mundo. Pero que cuando se pasase ese plazo, ya el enfrentamiento violento estaba garantizado. Entonces, insistía mucho, porque decía, si nos damos prisa, esto se puede arreglar, y cuando llegue ese día ya no se va a poder arreglar. Entonces, una de las cosas que más me importaba a mí era tener la conciencia tranquila, es decir, cuando lleguemos a ese plazo y se pase, haber hecho yo todo lo que podía haber hecho. Y creo que ese plazo ya está pasado. Yo creo que tenemos que evolucionar a algo más sostenible, porque no es normal que haya pensionistas cobrando más dinero que gente joven, que a lo mejor lleva ya 3 o 4 años. No es normal porque esa gente está trabajando, ¿no? Pero sí que hay que respetar al pensionista, por supuesto. Y creo que, bueno, sobre sostenibilidad, a ver, ahora mismo no es sostenible, está claro. Lo que sí que entiendo es que se van a tomar medidas a medio plazo y a lo mejor pueden salvar, ¿no?, estas pensiones, y en el futuro yo no sé cómo se van a financiar, pero a lo mejor en un futuro las vamos a seguir cobrando. No lo sé. El caso, yo por si acaso prefiero tener mi propia libertad, prefiero jubilarme a los 45 que a los 70 o 75, que eso es otra cosa que no sabemos, porque para que sea sostenible lo normal es que la edad de jubilación se vaya retrasando. Y no me quiero meter en temas políticos, la verdad. El tema de la mochila austríaca es muy interesante. Igual podríamos aprender de él. Pero está claro que ahora mismo, como está el sistema en la actualidad, no es sostenible, que yo creo que antes o después habrá alguna medida. Igual lo que consiguen financiar ingresos de alguna otra manera, o igual capitalizan las pensiones de otra manera, que consiguen tener unos fondos para las pensiones que sean sostenibles. En este momento, con el sistema actual, no lo es. No sé lo que va a pasar en el futuro. Quiero pensar, porque tengo amigos más irresponsables, pero quiero que ellos tengan pensión, ¿sabes? Entonces quiero pensar que no. Un saludo para esos amigos. Un saludo para esos amigos. A ver, irresponsables financieramente, ¿no? Son responsables. Sí. En otros aspectos de la vida son más responsables que yo, a lo mejor. No, es verdad. Pero el caso es que, bueno, que quiero pensar que no va a reventar el sistema de pensiones. Quiero pensar que alguna medida habrá, pero bueno, que por si acaso siempre es mejor crearte tu propio patrimonio, y yo lucho por él. Y también puedes tener esa libertad financiera de dejar de trabajar y tener más tiempo con la juventud mejor que con la vejez. El tema es peliagudo, es decir, como dices tú, la persona que ha cotizado, que le han impuesto, o sea, que le han puesto las reglas del juego durante todos estos años y le han prometido, pues lógicamente no le pueden quitar a lo que se ha acordado, ¿no?, que es la gente mayor. Por otro lado, tienes la gente joven que resulta que ve cómo le están quitando sus cotizaciones para dárselas a jubilados, pagando pensiones más altas incluso que los propios sueldos que tienen, ¿no? Sí. Yo creo que lo que es evidente es que el sistema de pensiones tal como está diseñado ahora, que es el es transferir las cotizaciones de la gente actual a la gente mayor, no es viable. Y no es viable por muchos motivos. Primero solo hay que ver la pirámide poblacional. Es decir, cada vez hay más jubilados y cada vez hay menos gente trabajando. O necesitas más trabajadores por persona jubilada. Luego, las pensiones estuvieron diseñadas en su momento, pues bien diseñadas, pues en una época donde había más gente trabajando que jubilada y donde la gente vivía pues hasta los 75 años, más o menos. Y eso ya no ocurre. La gente no es raro casos de ver gente con 85 o 90 años. Sí. Luego tienes otro tercer problema. O en España, o tercero y un cuarto. Es decir, en España hay un paro enorme, una tasa de paro enorme, de 2 dígitos, que no hay manera de bajarla. Un paro juvenil todavía más alto. Y luego, pues una cosa que la gente no habla, que es que España es la única economía, creo que junto a Italia y Grecia, que ha perdido poder adquisitivo desde el año 2000. Es decir, los sueldos desde el año 2000 hasta hoy creo que han subido un 60%, pero la cesta de la compra ha subido un 80 y pico. Con lo que tienes todos los elementos para que este sistema no funcione. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir? Yo creo que sí que vamos a tener pensiones. Lo que no va a ser con este sistema. Personalmente, se me ocurren varias ideas. La más normal es buscar una capitalización individual. Es decir, que tú cotices, o sea, tu cotización vaya a parar a un fondo donde se capitalice. Eso es un sistema, por ejemplo, que está instalado en Chile desde hace muchos años y que hay países europeos que lo están cogiendo. Creo que Suecia lo cogió y recientemente Holanda lo ha adoptado.
Y me parece que es el ideal. Es decir, que tú te digan, mira, usted el 10% de su sueldo se lo vamos a quitar y lo vamos a meter, lo que dices tú, en una cuenta como la que te ha comentado el chico este de Estados Unidos. Sí. Tú puedes invertir en acciones, en fondos, en bitcoins, en lo que tú consideres oportuno. Sí, no es tuyo, está ahí guardado. No se lo estamos dando a un tercero, ¿no? Mientras tanto, mientras esto ocurre y hacen pues, desde el momento que lo deciden hacer, que lo van a tener que hacer tarde o temprano, lógicamente la gente que le has vendido el otro plan, se lo vas a tener que dar. Y si hay que tirar de deuda, o hay que tirar de fondos europeos, o hay que tirar de más impuestos, pues habrá que hacerlo así. Claro. Pero, cuando digo a la gente, no vamos a tener pensiones, sí que vamos a tener pensiones porque si no aquí se montó un Cristo de... Sí. Imagínate, tú cotizando, no sé, yo llevo cotizando desde los 16 años o 17 años. Imagínate a mí, no, mira, lo siento, disculpe, no, perdón. Y tú no lo vas a sentir, o sea, lo vas a sentir. Ya no digo España porque solamente aquí no serviría de nada, porque te irías a los juzgados europeos y te acabarían dando la razón. De todas maneras, digo, España tampoco, estando mal, no somos los que estamos peor, ¿eh? O sea, Francia, Italia y Grecia creo que están peor que nosotros. Así que al final va a ser una cosa que se va a tener que imponer porque no va a quedar otro remedio. Lo que pasa es que, claro, luego es el ministro Escrivá que el otro día dijo en Bruselas que las pensiones no habrá que cambiarlas hasta el año 2050 y dices, pues bueno, pues vale, si usted lo dice, pues, pero bueno, le creemos. Sostenible. Bueno, están haciendo ahí cambios, no lo tengo muy controlado, pero cambios como que la empresa va pagando más, sí. Que eso es interesante porque al asalariado, al trabajador asalariado, eso no lo vemos porque es parte del salario que se lo quitan a la empresa y no te llega a ti, con lo cual... Ya, pero el problema es que sí, te están subiendo las cotizaciones, pero luego tienes lo que es el reparto lo tienes topado, es decir, luego eso no va a repercutir en tener más pensiones, es decir, tú vas a hacer la misma pagando más. Efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, tendríamos que hacer un modelo de transición donde actualmente las pensiones son pensiones de reparto, ¿no? Todo lo que entra es todo lo que sale. Todo lo que me sustraen de mi nómina va para pagar los pensionistas actuales. Entonces, al final, esto es la dictadura del corto plazo. No se planifica a largo plazo, las pensiones se invierten y al final no se le saca rendimiento a ese dinero. Entiendo que esto no se puede hacer de la noche al día porque quiebra el Estado y dejas a los pensionistas sin pensiones, pero se tiene que hacer un enfoque, un pacto nacional, que los partidos se pongan de acuerdo en algo y hacer un modelo de transición poco a poco para que sean unas pensiones de capitalización. Que tú lo que inviertas se te guarda una bolsita a ti y te debe esa cantidad en el futuro. De ahí se invertiría, se le sacaría rendimiento. O sea, hay que ver el Fondo Soberano Noruego. Oye, es que ha invertido en Apple cuando Apple era súper pequeña, tiene unos gestores súper buenos, porque tiene el incentivo de, oye, esto es dinero para gente de 40 años. En España no veo más allá de un año. Y además, y otra cosa aquí... Los planes de pensiones que también te creas tú mismo con la empresa, por ejemplo, o por tus propios medios sin empresa de intermediaria, joder, el rendimiento que dan es absolutamente lamentable. Es decir, si el plan de pensiones fuese el que gestiona el Estado, tan simple como lo que has comentado de un fondo indexado al mundo o al SP500, ya está. Es que no necesitarías ni gestores, simplemente que la parte proporcional que van dando los trabajadores a la seguridad social o para las pensiones las aparten a un fondo indexado al SP500, ya está. Eso iría componiendo con el tiempo. Es un debate muy complejo también porque al final, si tú el dinero que nos sustraen para nuestra pensión pública se lo das a la gente, pues gente como tú y como yo creo que le sacaríamos muchísimo rendimiento. Yo creo que también una parte súper importante de la población no es capaz de planificar y en el momento de llegar su jubilación no tendría nada. Entonces, claro, es algo muy, muy complejo. Sí, bueno, yo te diría de hacer como un fondo soberano noruego sin gestores, bueno, un gestor del Estado, es decir, que no darle el dinero a la gente, aunque es su dinero, sino que el propio Estado lo invierta en un fondo indexado. Ya está. Y que vayan seleccionando los fondos indexados. Pero bueno, eso es a largo plazo. Tú y yo ya lo iremos viendo. Bueno, es que al final es por incentivos. Los políticos nos den un incentivo de gestionar nuestro dinero bien, pero si contratas a un gestor de fondos en el que gestione las pensiones y su bonus va en función de X, ya verás cómo lo hace bien. Lo contratas con 20 años, recién salido de la universidad.
o con poquitos años, tu pensión va sujeta a cómo gestiones tu dinero estos 40 años. Se puede gestionar mal, se puede gestionar bien, pero así creo que tendría muchas más posibilidades, ¿no? Que lo que ahora es, no hay ningún incentivo. A ver, bueno, no sé si es controvertido realmente, yo creo que estamos todos de acuerdo. A ver, yo creo que pensiones va a seguir habiendo, en tanto cuanto haya contribuciones a la seguridad social y demás. Yo creo que va a seguir habiendo un sistema de pensiones público. Lo que pasa es que no creo que vaya a ser tal y como lo conocemos a día de hoy con las mismas prestaciones. Porque, bueno, pues la pirámide demográfica es la que es. Sí, es un botijo, no es una pirámide, sí. Entonces, yo creo que hay que reformar el sistema de pensiones. Como dices, ocurre en España, pero ocurre en la mayoría de países. O sea, los países que tienen una población así, pues no tienen ese problema, pero en la mayoría de países más desarrollados sí que existe. Es más, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, hay personas de 80 años que siguen trabajando porque no existe este sistema social como lo conocemos en Europa o en España. Entonces, yo pienso, o sea, yo soy apolítica, entonces tampoco me voy a poner aquí a dar opinión o consejos a los políticos, que ya tienen asesores para eso. Pero yo creo que lo que habría que hacer es dos cosas. Por un lado, a mí me parece súper interesante el modelo que tienen en Noruega. No sé si lo conocéis, pero básicamente Noruega es un país muy caro, ¿vale? Donde el nivel de vida es muy, muy elevado. Es uno de los países más caros de Europa, unos impuestos relativamente elevados. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que hace unas décadas descubrieron petróleo y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos lo gastamos todo ahora? O vamos a ser inteligentes y como va a seguir habiendo noruegos durante mucho tiempo, años, queremos que esos noruegos del futuro también se puedan beneficiar de esto, ¿no? Entonces, hicieron algo muy interesante, que es el dinero que se saca de esas extracciones petrolíferas, lo están invirtiendo y a día de hoy lo podéis ir a ver en internet, si pones fondos noruego, vais a tener la información de la cantidad que mueve y no os caigáis de la silla cuando veáis. Es impresionante, sí. La cantidad ingente, o sea, los billones que mueven. Y además te detalla muy bien en qué invierten. Entonces, eso a mí me parece algo muy interesante, el decir, oye, cuando tú haces tus contribuciones, ¿vale? Una parte va para sanidad, una parte va para esto y una parte va para las pensiones. No lo dejes ahí muerto de la risa, inviértelo para que el día de mañana ese dinero cunda más para los jubilados. Claro. Eso. Y por otro lado, se pueden hacer muchas cosas a nivel fiscal para fomentar los planes de pensiones, como decir, personales, ¿no? En España está el PIAS. A mí, ¿qué te parece el PIAS? Una porquería. ¿Por qué? Porque sí tiene ese incentivo fiscal, pero no está bien planteado porque la rentabilidad que te va a dar esos vehículos de inversión es mínima. Entonces, lo que deberían hacer, y esto es difícil por los lobbies que hay de todas esas gestoras que ofrecen estos productos, es fomentar que los particulares, o también se puede hacer a nivel de empresa, esto hay países que lo hacen de los dos tipos, de oye, pues si yo pongo, en Estados Unidos se hace mucho con el 401k, que lo llaman, ¿no? Yo pongo una parte y el empleador pone otra, y eso hay muchas maneras de hacerlo, pero oye, el empleador, que esto muchas veces los empleados no se dan cuenta, pero un empleado al empresario, al empleador, le cuesta muchísimo. También, muchísimo. En vez de que se vaya a no se sabe dónde, que se lo ponga al empleado en una cuenta, ¿no? Que la empresa se lo pueda desgravar fiscalmente y si el empleado pone esa misma cantidad, que él también se lo pueda desgravar y así con incentivos fiscales que se pueda fomentar mucho más el ahorro y la inversión, como no. Y eso que cada uno se responsabilice de su propio futuro y no dependa únicamente de las pensiones públicas. Y si además de eso, de una pensión pública engrosada, le añadimos la pensión privada que se va gestionando cada uno mediante incentivos fiscales y además añades educación financiera en los colegios para que los niños entiendan de que aunque no les den incentivos fiscales tienen que hacer sus propias inversiones, yo creo que eso es ¿cómo decirlo? Un triángulo porque tiene como 3 ejes que no es tan difícil de implementar, no es tan costoso ni para los contribuyentes ni para el Estado y que puede funcionar muy bien.
La respuesta rápida es no es sostenible. Bueno, yo me voy al caso de España, luego habrá... Sí, el caso depende del sitio del mundo porque depende también de distintas cosas. En España creo que es de los países que mejor pagan las pensiones en relación a los salarios. Punto 1. Luego, punto 2, depende mucho de la pirámide de población. Si tú tienes una pirámide así, es decir, que tienes poca gente mayor, mucha gente joven, todo es sostenible. Entonces, antes era más así, entonces no pasaba nada. Luego, en España hay otro factor en contra, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida, no sé si es el país con mayor esperanza de vida o es Japón, o están ahí. Sí, estamos ahí luchando, sí. Creo que la esperanza de vida comparado con Estados Unidos, no sé si hay 10 años incluso de diferencia. Con lo cual, pues son 10 años más cobrando pensión. Con lo cual, más gente cobrando pensión. De hecho, un ministro japonés creo que llegó a decir por favor, muéranse. Que así van a ser además mejores inversores. Entonces, claro, no es sostenible. Al final no es sostenible porque no hay tanta gente trabajando como para pagar las pensiones del futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España, donde más gente... O sea, no es una pirámide... A ver, lo voy. No es una pirámide... Es un botijo. Es un botijo, sí. Entonces, donde más gente hay es creo que entre 45 y 55. Por ahí creo que anda. Entonces, claro, cuando toda esa gente, que es un montón de gente que está trabajando, pasa a estar jubilada, pues claro, el número de pensionistas va a aumentar un montón, que ya es bastante grande, y el número de masa para sostenerlo, pues no da. Pero ¿qué pasa? Claro, ¿quién va a tomar una decisión mirando en el largo plazo? Cuando yo gobierno y dentro de 4 años me voy. Claro. Si es totalmente impopular, lo único que voy a hacer es perder votos, entonces yo no me voy a meter en eso. Si yo ahora, mira, justo antes de irme, si yo subo las pensiones, oye, mira, me van a votar, si me voy, los gastos se lo van a comer otros, si no tiro de deuda, total, la deuda la van a pagar otros, con lo cual nadie en un gobierno democrático va a intentar arreglar, salvo que ya cuando ya no haya, cuando ya no se pueda estirar más, entonces cuando ya el problema ya esté encima, entonces se solucionará. Pero mientras tanto no. Pero al final se acabará solucionando de alguna manera. ¿Se irán o cómo? No, no digo lo que considero que habría que hacer, digo lo que yo creo que al final se acabará haciendo, que es alargar más la edad de jubilación. Luego depende también de la esperanza de vida, como suba o como evolucione. O poner topes de... Eso es que también lo de los topes me parece complicado. O sea, hablaba de si tú has trabajado tantos años, vale, te corresponden tantos años de pensión, pero claro, de repente decir a alguien que es sin pensión o no sé cómo no es fácil. Yo creo que lo más fácil es, o más aceptable, creo que es aumentar las edades de jubilación. Entonces, yo siempre digo, hasta los 70 y pico seguramente porque claro, antes la gente se jubilaba a los 65, pero a lo mejor se moría a los 70 y algo. Pero claro, luego la gente empezó a jubilarse antes. Si te jubilas a los 60 y te mueres a los 90, es que estás 30 años de pensionista. Sí. No. Entonces, es un tema complicado. Entonces, depende de países, pues está más complicado. Cuanto más esperanza de vida, pues para el tema de las pensiones es peor. Y cuanto menos, si tengas la pirámide de población, pues también es más complicado. Ya lo dijo Rajoy en su día, dijo, preparaos un fondo de pensiones privado. Esto lo dijo hace unos cuantos años. Eso te iba a comentar, digo, a lo mejor también hay que ir haciendo como una transición o un complemento, justo lo que has comentado tú, hacia un modelo más de capitalización, es decir, que lo que va aportando el trabajador, o sea, hay que hacer una transición porque los que ya están jubilados ya no pueden hacer nada. Que parte sea para la población jubilada, pero parte sea como la mochila austriaca, que te lo quedes para ti, para que cuando tú te jubiles, tú te hayas generado como tu mini fondo de pensión, vamos a decirlo, que vaya asociado a ti. De tal manera que luego las generaciones futuras ya no tengan que soportarte tanto a ti como nuevo jubilado, sino menos que ellos también se vayan
y quedando con su modelo propio de capitalización para ellos. Sí, ahora es un modelo solidario, o sea, al final pagar las pensiones de los mayores y con la esperanza de que un día te las paguen a ti. Eso es. Pero sí, a ver, sería más seguro hacerlo de la manera del tema de la mochila austríaca. Lo que pasa es que no veo que nadie eso se vaya a poner en práctica por parte de nadie. Tendrían que juntarse nadie... todos y decir, esto es una decisión de país, de Estado, y lo tomamos entre todos. Yo creo que no sé, iría más. Yo creo que las medidas que se tomarán a lo mejor van más por ampliar edades de jubilación o no sé, como jubilaciones parciales o no sé cómo se harán, o simplemente congelarán las pensiones y llegará un momento en el que ya no se aumentan, con lo cual, claro, si no aumentan, pues cada año, con lo que sube la inflación, cada vez la pensión es menor, entendiendo que, bueno, pues que cada uno se vaya, o a lo mejor llegan un día y dicen, bueno, oye, iros creando vuestra propia plan de pensiones. Sí. Porque, no sé, yo creo que... Pero esto todavía queda. Todavía queda. 10 años seguiremos así todavía hasta que no se jubile toda esta franja entre... Creo que es 45 y 55, con lo cual todavía quedan a partir de 10 años o así. En 10 años hablamos del Bitcoin y de las pensiones. Me pongo ya la alarma. Y sí, pero sí que es un problema que se tratará, pero esto será cuando ya se transmita como un problema de verdad y la gente vea que es necesario hacerlo, pues se hará lo que se tenga que hacer. Esto es como cuando te encerraron en casa por la pandemia. Si te preguntan 3 meses antes que te van a decir que te quedes en casa y que te vas a quedar por obligación, no te lo crees. Eso es. Y llega un momento en el que se transmite un mensaje de no hay dinero. O sea, sí que es verdad que no es tan drástico como una pandemia, pero cuando ya se vea que no es sostenible, vaya transmitiendo ese mensaje poco a poco, pues se irá aceptando y se irá aceptando, a lo mejor ampliar, porque evidentemente no creo que se haga de golpe, pero temas de ir ampliando la jubilación o de congelar o a lo mejor en su día se empieza con la mochila austríaca, no lo sé, pero en los próximos años no se va a hacer nada. Vamos, cuando haya 20 millones de jubilados y que el salario medio sea 3.000 euros, me lo pongo de ejemplo, y haya la mitad de trabajadores y su salario medio sea 1.000, pues no va a ser tampoco. Señores, es que no da de sí. Y también los propios jubilados que tendrán a los hijos trabajando dirán, joder, yo no puedo ganar mucho más que mi propio hijo que está trabajando y todo explotará. Ya veremos. Hay un libro que se llama Adelanta tu jubilación que explica esto mejor de lo que te lo voy a explicar yo en 2 o 3 minutos. Pero básicamente a mí me parece que está mal diseñado. Esto es una opinión personal. Pero a mí no me parece que tenga sentido que uno pague impuestos para que esos impuestos se fundan directamente en darle dinero a otra persona. A mí me parece que tendría muchísimo más sentido pagar impuestos para que se compren activos, no sé, se podría comprar vivienda, no queremos tener vivienda social, pues se podría comprar vivienda, que esas viviendas en alquiler barato a jóvenes pagaran las pensiones. Fíjate que no estoy diciendo que esta sea la solución, pero digo que hay 1000 soluciones que se podrían aplicar para que en lugar de seguir construyendo esta especie de, como muchas personas afirman, esquema Ponzi, en el que el dinero que entra se va a los que estaban anteriormente en el sistema, se pudiera hacer de otra manera. Es una pena, es que en realidad, ¿qué te voy a decir que no sepas? Es una pena cómo está planteado. Yo lo que digo, y lo planteo aquí, lo planteo a nuestros alumnos, es, yo no sé si esto va a reventar o no va a reventar, lo lógico es que reventara, pero igual lo sostienen y lo anestesian, igual que están anestesiadas tantas otras cosas que no funcionan en la sociedad y se mantienen ahí no sé, a punto de explotar y finalmente no explotan. Pero yo lo que digo es que me parece diligente y me parece propio de cualquier persona responsable el hacerte una jubilación al margen del Estado. De hecho, es que me parece temerario no hacerlo, sinceramente lo pienso. Una cosa es que tú digas, oiga, yo le tengo mucha fe, creo que va a funcionar, algo inventarán. Bueno, genial, pues está bien, si tener fe es importante en la vida, yo no tengo nada que decir contra eso. Pero yo qué sé, también le tengo fe a que no me voy a estrellar en el coche y aún así me pago un seguro del coche por si acaso. Así que yo creo que es prudente, creo que es sensato tener diseñado un sistema para que cuando tú te jubiles no tengas que depender del Estado. De hecho, la jubilación empieza a pasar en España y ya está pasando en otros países, empieza a ser el momento en el que la clase media pasa a ser clase baja.
Y de hecho no es extraño en otros países que cada vez más personas en edad de jubilación sigan teniendo esto que los americanos llaman un side job, como un trabajito, una ayudita, una cosita que no te lleva 8 horas, pero que te permite, no sé, ingresar un poquito para irte de vacaciones o para hacer alguna cosa, ¿no? Por otro lado, es que la idea de jubilación a mí es que en sí no me gusta. O sea, entiendo que, claro, tampoco estoy moviendo rocas. A lo mejor el que mueve rocas, pues piensa que soy un idiota, pero creo que es un error que un ser humano en el máximo momento de plenitud de sus capacidades se le encierre en una casa, y me parece un error para una sociedad, sinceramente lo pienso. Entonces no sé cuál es la solución tampoco, es fácil opinar cuando uno tiene que legislar, pero me parece un error a nivel personal, que de esto sí puedo hablar, me parece un error que una persona con 60 o 65 años se dedique a jugar a la petanca o a viajar solamente. Pero bueno, no sé, supongo que los seres humanos somos muy diferentes y cada uno tiene un punto de vista diferente sobre la vida. ¿Es sostenible el modelo de pensiones en España? ¿Y qué debe cambiarse para que lo sea y que no pongamos a nuestros hijos en una carga inasumible, injusta, pero que al mismo tiempo las personas que ya están jubiladas, lógicamente no pueden defenderse ni volver a trabajar ni nada, sigan teniendo su pensión? ¿Tú cómo lo ves y cuál sería una idea tuya para evolucionar a un modelo quizás un poco más sostenible? Bueno, yo creo que cuando ves artículos y los números, ¿no? Pues está claro que sostenible no es. Sostenible será mientras pues no sigan comprando la deuda del país, ¿no? O sea, que al final no es gratis. Ya decir que los que trabajamos estamos manteniendo a los que están jubilados, pues casi diría que ya no es así, porque al final la propia caja, o sea, realmente se está llenando la caja con otras partidas, la caja de la Seguridad Social, porque no da suficiente lo que están generando los que están trabajando, ¿no? Por tanto, insostenible no es y ya no lo es ahora, y pueden decirlo como quieran, ¿no? Pero no tiene ningún sentido porque está soportado por deuda, por lo cual es una bola que se acumula para el futuro. Justo. Y las generaciones. Y además es algo que en cualquier momento, pues si hay problemas de deuda o problemas de crecimiento, pues se puede recortar, ¿no? Y el ejemplo más claro y más cercano pues fue Grecia, ¿no? Cuando quebró Grecia, pues las pensiones se recortaron y punto y pelota, y ya está. Y si estás jubilado y cobras un 60 o 50 de lo que cobrabas, pues te ha tocado y punto, ¿no? Y no tienes nada más que añadir. Si quieres eso bien, y si no, pues te manifiestas en la plaza y hasta que te canses, ¿no? Entonces, es algo, yo creo que debe preocuparte, o más que preocuparte, ocuparte, ¿no? De decir, oye, vamos a mirarlo y vamos a construir algo paralelo por si acaso, ¿no? Por si acaso esas pensiones no llegan cuando yo esté en esa situación, ¿no? Cambiarlo, yo creo que cambiarlo no será una cosa fácil, ¿no? Porque ya tiene una dinámica muy definida. Cambiarlo hay que ser políticamente muy valiente y es un proceso progresivo, ¿no? Al final idealmente lo que sería es crear o ir hacia lo que es un fondo soberano, ¿no? Que es decir, que el dinero, que realmente ese dinero que tú pones en la Seguridad Social en partida de jubilación sea un dinero para ti, porque eso es un concepto que no es así. Esa es la clave. No es así. O sea, que el dinero que tú aportes sea para ti, ¿no? Y crear ese fondo soberano, o eso que se llama la mochila austríaca, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Que tú en cada empresa que estás trabajando acumulas un dinero para tu jubilación y te lo llevas a la siguiente empresa y vas acumulando a medida que vas saltando de trabajos. Yo creo que el modelo tiene que ser este, ¿no? Que con tu trabajo, lo que tú vas generando, no sé si una parte o todo, pero que sirva para que sea tu jubilación de verdad, ¿no? Y esto es un cambio radical que no se puede implementar de golpe, obviamente, pero que además con toda la carga que viene ahora de pensiones y bueno, la pirámide que está completamente invertida, ¿no? Y por tanto no va a haber suficiente para cubrir, y dentro de poco viene una masa enorme de gente, ¿no? Sí, el baby boomers, ¿no? Que se van a jubilar, y entonces sí que será realmente un problema. Un problema que uno puede pensar, y muchas veces también se oye, bueno, no pasa nada, porque al final, idealmente, pues vendrán inmigración o tendremos inmigración, que es la manera de solucionar estas cosas, y pues ya cubrirán el hueco o ese diferencial. El problema es que no generamos un empleo real, ¿no? O sea, realmente hoy salían las cifras, o ayer, no recuerdo, y tenemos un paro juvenil, si no recuerdo mal,
no sé si estaba no sé si era el 38 o el 28, pero da igual, cualquiera de las dos cifras me parece brutal. Sí. Y el paro general, en un momento de auge económico como el que estamos, está en el 12%. O sea, ya puede venir quien quiera de fuera a trabajar, pero si no hay, pues no va a haber trabajo, ¿no? Entonces, es una cosa que realmente hay que cambiar muchas cosas, no solo el sistema de pensiones, sino también el sistema económico que tenemos aquí en España, ¿no? Porque no es normal que en un momento de auge económico tengamos esos niveles de paro, o sea, que tengamos más paro que cualquier país de Europa, incluida Grecia, ¿no? Que hasta hace poco pues estaba en la cola. No voy a entrar ahí, no me atrevo. Para mí es insostenible totalmente, o sea, no hay que saber mucho de números o de casi de leer un gráfico como para ver que es insostenible. Sé que lleva mucho tiempo que se dice que es insostenible y sigue aguantando, pero bueno, eso no quita que en algún momento tenga que petar. No me atrevo a decir cómo solucionar eso, o sea, no lo sé. Creo que hay cosas que parecen muy obvias, pero quizá no lo son, y creo que puede ser más complejo de lo que parece. Fantástico, yo estoy más o menos de acuerdo contigo, pero yo sí que creo, y esto lo dice Gregorio Hernández, que es como una evolución que vaya siendo también progresivo, como una evolución de este modelo de reparto a un modelo de mochila austriaca, ¿no? Que lo que se vaya aportando cada uno para las pensiones, que poco a poco vaya siendo para su futura pensión, como lo hace Noruega, yo creo, ¿no? El Fondo Soberano Noruego, que el Estado lo invierta, pero que lo invierta un poquito, bueno, en un indexado, en Indexa Capital, algo que... Pareto. Exacto. Y que cuando llegue la jubilación, pues tú digamos que tienes ahí como tu parte de esa inversión del Estado, pero que es tuya. O sea, que no es que los que vienen detrás te van a pagar a ti, sino que ya está asociado un poco... Tendría más sentido, total. A que tu inversión te la vaya gestionando el Estado, pero de una manera un poquito interesante. Hoy se está dando dinero que muy merecido tienen los jubilados, se esforzaron y tuvieron toda su vida cotizando, pero estamos teniendo una pirámide poblacional totalmente invertida, que los que estamos aquí abajo cotizando no somos suficientes para poder darle a todo lo de arriba, y que es algo que tarde o temprano va a haber una cuenta negativa en el presupuesto, y que de alguna forma nos van a decir, hey, pero es que no hay dinero para pagarlo. Y bueno, en Venezuela lo que ocurrió fue que se robaron el dinero y ya. O que, peor aún, se devaluó la moneda hasta niveles que nunca vistos. Yo creo que más que en Zimbabue, que en los años 80. Pero en Venezuela, bueno, es un caso totalmente aparte, que casi que para escribir un libro de este grosor, de lo que es macroeconomía, de lo que no se debe hacer. Pero aquí en España, bueno, espero que con los controles de la Unión Europea y con el futuro se tomen los correctivos necesarios para que exista una coherencia con el tema de las pensiones. Algo que yo he pensado, porque tengo amigos también viviendo en Chile, todo lo que han hecho con las pensiones allá, de que mira, o sea, tú has cotizado todo este dinero durante todo este tiempo, aquí lo tienes, este es tu dinero y tú ves qué haces con eso. Y bueno, él obviamente recibió ese dinero y dijo, Juan, ¿qué hago? Entonces, bueno, mira, haz esto, compra tus acciones, y él ya tiene su cartera de inversión pensando en su jubilación. En Estados Unidos, bueno, está el tema del IRA y eso, pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí en España, yo veo que es muy, muy complicado que en unos 30 años, que cuando me tocaría, espero yo que me jubilen y que me den algo de dinero, yo veo muy difícil de que exista una posibilidad de tener una jubilación decente. ¿Piensas que cobraremos pensión pública? Sí, pero va a ser más pequeña, quieran o no, porque ya no somos nuestra estructura poblacional no es una pirámide, es un botijo, y es que no va a haber más narices. Se va a tener que recortar, ajustar la pensión. O sea, va a ser el truco del almendruco, ¿no? Cobrarás 2.000 euros, pero con esos 2.000 euros te comprarás una bolsa de pipas. Efectivamente. Es que es matemáticas. A no ser de que dejemos de invertir en otros
aspectos donde el Estado invierte, educación, sanidad, etcétera, y lo pasemos todo a las pensiones.